Saludos a todos y espero que estén teniendo un excelente día. Mm, Espero que estén teniendo las medidas de cuidado en casa y que todo siga bien por allá. Vamos a comenzar contigo, Ale, para, para ver cómo seguimos con esta parte de historia. Entonces, si tienes a tu mano, historia la tenemos en la página número 220. Los primeros 15 días de este mes estuvimos viendo el concepto de historia, que es la generación de identidad nacional. Después vimos la historia como una parte científica y el origen del hombre en América. Entonces, son dos, tres temitas por ahí que van ya puestos en una línea del tiempo y que estuvimos analizando en esa parte. ¿Tienes alguna duda en esa parte? En cuestión al concepto de historia, cómo se define, eh, cómo empieza toda la parte de la rama científica que tiene la historia junto con otras ramas de la ciencia también. ¿Tienes alguna duda con eso? La llegada del hombre a América, por ejemplo. No, cuando... Ahí se me escucha. Sí, 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 te escuché bien. Con el concepto. Ok, las rutas, por ejemplo, ruta del estrecho de Bering, la teoría de la inmigración asiática. Vamos hasta la parte de las culturas mesoamericanas, ¿cierto? Y la parte de religión, hasta ahí se quedó esta parte, ¿no? Rutas migratorias en América. ¿Estoy bien? Sí, porque la unidad 3 tenemos el descubrimiento de América. Les voy a mandar un link bastante bueno. Es un video de Facebook explicativo entre las diferencias entre la cultura maya y la cultura azteca. Son como 500 años por ahí de diferencia de las regiones que tenían, porque luego muchas veces tendemos a confundirlos. Nada más va a ser una parte de refuerzo para la parte de las culturas. La cultura zapoteca, tolteca, todas esas pues ya están atrás. No sé si tengas alguna otra duda con eso. Si no, entonces seguimos. ¿Vale? En la página número 236 tenemos el descubrimiento de América. Si lo ubicas, justo después de los periodos del... Bueno, el 3.1 tenemos el descubrimiento de América. Todos los mexicanos prácticamente conocemos la historia de Cristóbal Colón, pero aquí en esta parte nos explica un poquito mejor de quién era, qué hacía y cómo fue que llegó acá. Tenemos a veces historias mal contadas o que no supimos si eran las correctas. Entonces, el tipo era un genovés, cartógrafo y navegante, ¿no? Su nombre era Cristóbal Colón, como todos lo conocemos, y vivió entre el año 1451 y 1506. Al parecer se encontraba en Lisboa, donde tenía algún comercio de mapas portuarios generalmente, que era lo que se dedicaba, e interpretaba diferentes cosas como cartografía antigua y tratados geográficos de este tipo. Realizó cálculos de determinadas partes de las costas de Europa, de la parte de las costas asiáticas e integró proyectos que permiten encontrar nuevas rutas. La idea de Cristóbal Colón no era llegar a las Américas, al parecer, en los primeros planes, ¿no? Pero debido a desviaciones que tuvo en su trayectoria, pues él llegó a estas partes. El, Cristóbal Colón zarpa del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 y pues todos conocemos la historia. Zarpa de este puerto en tres barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, como todos lo conocemos, y llega a las primeras costas de América o de las Américas, pero no llega principalmente a México, como pensamos, o algo así, o a las costas de Veracruz, como lo hace después. Primeramente llega a algunas partes de Puerto Rico y de las islas de las Bahamas, que se encuentran en la parte baja de California de Estados Unidos, y ya posteriormente, en sus segundos viajes, es donde llega a la parte de México y otros lugares de América. Eh, Dice la lectura que Cristóbal Colón, en su segundo viaje, ya financiado por parte de la reina en ese tiempo de España y de otras cosas, llegan a fundar muchísimas pequeños asentamientos eh, en la parte de varias cosas, ¿no? Llamados San Martín, San Jorge, San Anastasia, diferentes nombres, generalmente
encaminados o muy relacionados a las partes de las creencias que traían. Si nosotros nos ponemos a recobrar un poquito de información de todo esto, pues nos quedamos con muchísimo de lo que trajeron esas personas de allá, ¿no? Hoy en día México es un país completamente de habla hispana, aunque aún conservamos bastantes de nuestros otros idiomas pertenecientes a culturas pasadas, ¿no? Pero la mayoría de la cultura que tenemos hoy es una mezcla entre historia y tradición mesoamericana de la región de México y mucho de esto que trajeron pues los españoles en la llegada para acá. Traían lana, traían caballos, traían vacas, por ejemplo, animales que no había en esta parte del continente, que fueron sembrados, por así decirlo, por, por los colonizadores de aquellos tiempos. Eh, Siguiendo un poquito la lectura, nos dice que el primer mapa o manuscrito fue impreso y difundido por los reinos de Europa para el conocimiento del nuevo hallazgo, una vez que Cristóbal Colón ya había llegado a la parte de nuestras tierras, ¿no? De entre el grupo de islas encontradas, describió en el tiempo su relieve, ríos, tipos de vegetación, también determinó cuáles eran los lugares más propicios para el anclaje de naves, por ejemplo. Eso nos dice que Cristóbal Colón, o nos da una idea de que el señor no nada más era una persona que se iba al mar en busca de aventura, ¿no? Era una persona preparada, estudiada, que se dedicaba a la parte del análisis, de la geografía de algún terreno, podía definir, analizar y poder definir cuáles eran los lugares propicios para asentamientos, para llegar o para dónde zarpar. Tenía un buen conocimiento de lo que era la parte que buscaba una cierta mentira en esos tiempos, ¿no? Nos dice que también construye fuertes, construye o realiza la primera construcción de un fuerte que se reconoce como la primera edificación española en América. Lo hace en febrero de, perdón, no es cierto, así, en febrero de 1493. Entonces, posterior a eso, llega a las Antillas Menores, Jamaica y Puerto Rico. Exploró también la costa del sur de Cuba, la parte de abajo de Florida que les comentaba, de California, perdón, que les comentaba hace ratito. Hacía dibujos geográficos, elaboró un mapa mundi, por ejemplo, también en el año 1500, a fin de dar testimonio de los viajes realizados en las primeras tierras. Como dice o les comentaba hace ratito, en la segunda expedición llevó, llegó a las Islas Bajas, a la parte de México en Yucatán, Campeche, la Florida, y las expediciones también aportaron nuevos conocimientos geográficos en esta parte. Tenemos actividad ahí después de la primera lectura, Ale, para que la vayamos haciendo. Ahí dice investigar sobre el descubrimiento de América, pero la verdad es que la guía lo hace bastante bien y nos habla un poquito más acerca de la historia de Colón. Tenemos una representación del mapa, el mapa o la ruta que siguió Cristóbal Colón desde la parte alta o arriba de África, donde comienza España, y llegaba primero ahí a las primeras partes de La Habana en Cuba, de Puerto Rico y de esos lugares, ¿no? Me gustaría que pudiéramos ver un poquito la actividad y adaptarnos a esta parte. Eh, Aquí nos habla de la historia y de quién fue y de cómo se descubrió Cristóbal Colón, pero a mí me parece que Cristóbal Colón tiene como persona muchos más aportes, ¿no? Entonces me gustaría que pudiéramos investigar más un poquito acerca de él y hacer una biografía o bibliografía quizá más resumida de cuáles eran los estudios que tuvo Cristóbal Colón, dónde se realizaron, cómo empezó toda esta parte, porque al fin y al cabo las decisiones que esta persona haya tomado a lo largo de su vida desencadenaron en que en algún momento llegara a nuestras tierras, ¿no? Y influenció a prácticamente todo lo que hoy somos. Entonces, me gustaría que hiciéramos eso y pudiéramos hacer una línea del tiempo ahí abajo en, no sé, un archivo en Word. No tiene que ser de más plantilla la parte de los de Cristóbal Colón y una pequeña línea del tiempo de su vida y qué hizo o cuáles fueron los puntos más relevantes de ella. Lo voy a subir, o sea, te lo comento nada más para que lo puedas anotar o si quieres irlo trabajando, pero de todas formas lo vamos a poner también en la plataforma, porque ahí lo vamos a checar, ¿va? Y ahorita checamos todo lo de tus actividades. No sé quién más iba a entrar, pero no, parece que ya no entró. Ya después sale, tenemos la parte 3.2 que es la evangelización de la Nueva España. Como te comentaba hace ratito,
hoy en día México es un país completamente de habla española y aunque muchas de las palabras y muchas de las cosas se han modificado a lo largo de la historia en cuestión al idioma, pues principalmente el idioma viene de allá. Eso y también la parte de la religión, ¿no? No sé si ustedes ya llevaron filosofía y vieron el pensamiento religioso. Me parece que ustedes... yo- Bueno, hay un tipo de... Ahí está, esta persona, no sé quién sea. Bueno, pero ya lo aceptamos. Eh, en la parte del pensamiento religioso nos dice acerca de cómo se conforma esta parte, ¿no? En la unidad 1 nosotros vimos las culturas que estaban en la parte de América en aquellos tiempos, antes de la conquista, antes de la llegada de los españoles, de la colonización. Eh, en esa parte nosotros teníamos diferentes culturas en diferentes partes de nuestro país y no estaban homogenizadas, por así decirlo. Había diferentes asentamientos, diferentes culturas que adoraban a dioses específicos y tenían su pensamiento religioso de una forma muy distinta a lo que traían los españoles. Cuando llegan los españoles y empiezan a abarcar la mayoría del territorio mexicano, después de que prácticamente nuestras culturas cayeron en su totalidad, aunque por suerte a la fecha todavía tenemos algunas culturas que sobreviven. Eh, de hecho, el video que les voy a pasar es bastante bueno porque explica cómo a algunas culturas les tardó hasta 500 años o sí, alrededor de 500 años llegar y poder erradicar para los españoles a ciertas culturas. De hecho, hoy después de que ellos llegaron, estamos a ya más de 500 años de ellos, culturas como la cultura maya aún existen en partes de nuestro país, aún se habla el idioma y es bastante importante y bastante bueno tenerlo. Bueno, pero el punto de este subtema es entender la evangelización de la Nueva España. Al momento en el que estas personas llegan y ya posterior a su llegada traen consigo muchas cosas como enfermedades que no teníamos aquí, animales que no teníamos aquí, plantas que no teníamos aquí, que son endémicas, eran endémicas de Europa en aquellos tiempos. También trajeron con ellos su pensamiento religioso, que es la religión que ellos traían, la religión judeocristiana, por así decirlo, o la religión católica que hoy conocemos, la iglesia. Eh, en aquellos tiempos la evangelización era prácticamente obligada para todas las personas o todos los criollos que iban naciendo aquí en México o todos los indios, como ellos les denominaban aquí, que estaban aquí en esta parte de América, ¿no? Entonces, poco a poco fueron implementando su nuevo sistema de religión y llegaron a hacerlo y abarcarlo en todo el país, ¿no? Dice que nuestra doctura de la guía, que se llama también Evangelización de la Nueva España como la conquista espiritual, ya que pues, nosotros, como les comento, tenemos diferentes pensamientos religiosos en nuestras diferentes culturas antes. Eh, Consistió en suprimir a las antiguas creencias religiosas mesoamericanas e implantar el cristianismo católico como la religión de facto. O sea, todos los que nacían ya ahí y después la descendencia que tuvimos, pues fue católica. De hecho, no hablando de religión, pero siguiendo la parte de nuestro tema, muchos de ustedes o nosotros fuimos católicos en nuestras primeras edades antes de poder decidir acerca de cualquier otra religión o cualquier otro tipo de pensamiento hasta que tuvimos cierta edad. Eh, y esa fue la parte que se implementó desde aquellos tiempos, ¿no? Esa fue la conquista. Fueron órdenes medicantes las encargadas del principio de impartir la nueva instrucción espiritual a los indígenas mesoamericanos. Esta labor destacaron los franciscanos, que pues eran los monjes que venían de España, traídos de sus monasterios, y venían a implementar su religión aquí en nuestro país. Nosotros tenemos todavía mucha historia de ellos en muchas partes de nuestro estado, aquí en Hidalgo, por ejemplo, San Francisco, en lugar como San Agustín, donde hay bastantes todavía... Ah, caray. Me está dando algo de sobrecalentamiento mi celular, pero es muy raro. Sí. No, ¿por qué? Es Xiaomi. No debería. No, Yo creo no lo escucho. pero no tiene activado su audio. Pero mi audio lo debería de tener. No, porque la percibida
chateamos con él, a ver un segundito. Pero yo lo tengo activado, Doc. Ale, sí me escucha, a ver. Está activado para todos. Creo que es el usuario quien tiene que... Sí, tiene que entrar. Caray. Bueno, no sé, supongo que se debe estar calentando porque lo tengo en el solecito. Bueno, lo voy a... Sí, para que esté en la sombra. Entonces, pues esta fue la parte de la implementación, chicos, de la nueva religión aquí. Eh, Hoy en día nadie de nosotros adora a Quetzalcóatl o a Huitzilopochtli o a cualquier dios de esos, ¿no? O a Tlatoani o a Tonatiuh, no sé. Todos los dioses que pudieron haber existido en algún momento en las creencias de nuestros antepasados, pues ya no existen, ya no están, desaparecieron desde hace muchos años. De hecho, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos ya eran católicos en aquellos tiempos, ¿no? Y se fueron perdiendo desde, pues ya hace un buen rato. Eh, Seguimos con la parte de la lectura. La religión de sitios destinados a dioses de los pueblos mesoamericanos impusieron la cruz sobre ellos. La cruz es la máxima representación de la Iglesia Católica desde hace muchísimo tiempo, y ellos edificaban cruces en estos lugares para señalar que pues ya estábamos conquistados o ya estaban derribadas esas partes o ese tipo de pensamiento, y sobre ellos habían edificado pues su nueva forma de pensar o su nueva creencia religiosa. Eh, Posterior a eso, los indígenas abrazaron nuevas creencias, muchas veces por temor al castigo, no era por amor o por que la gente se quería convertir a sus nuevos tipos de pensamiento, más bien era pues una forma amable de decir, ven, adopta esto o toma las consecuencias. Y pues las consecuencias en aquellos tiempos eran bastante feas. Después de esto, hubo evangelizadores destacados. Dice, ya se ha nombrado a Pedro de Gante, que aportó mucho a la empresa evangelizadora de la Nueva España. Fue el fundador de la escuela en América en 1523 en Texcoco. ¿Qué más tenemos posterior a este? Toribio de Benavente o Montilina, se hacía llamar por los indígenas, era evangelista y enseñaba oficios a los pobladores nativos. A ver, algo aquí importante, no quiero sonar a que estoy o una especie de resentimiento, chicos. La verdad es que la historia pasó como quizá tenía que pasar, ¿no? Y hoy en día ninguno de ustedes ni yo podemos cambiar lo que sucedió, pero no todo fue malo al momento de que llegó la parte de España, ¿no? A pesar de que nosotros como cultura teníamos ya buenos avances tecnológicos o conocimientos en cuestión a matemáticas, en cuestión a distintas otras ramas de la ciencia muy buenas, la parte de la llegada de los españoles también trajo muchas otras cosas que hoy en día podemos aprovechar y podemos disfrutar también. Y se volvieron, como les mencionaba al principio, partes equitativas, yo creo, de lo que hoy tenemos como cultura. Entonces, pues no todo lo que venía de allá era malo, ¿no? Si seguimos un poquito más adelante, luego nos habla de la colonia, que fue el establecimiento de la parte de la corona española ya aquí en México, como una parte del territorio más bien español, ¿no? Nosotros éramos una extensión de España en aquellos tiempos. El 3.3 es la época colonial de México y es el periodo histórico de la nación que inicia en el siglo XVI, o sea, unos 100 años más o menos después de que llegaron los primeros colonizadores aquí a nuestro país, ¿no? Si nos damos cuenta, pues es un buen tiempo, chicos. Es un buen tiempo en el que eh, los viajes no duraban como hoy, que nos podemos transportar a Europa en cuestión de horas, ¿no? Es más, por ejemplo, ahorita son las 1:28 de la tarde. Si ustedes salen, compran un vuelo y
se van a México ahorita, bueno, no hay vuelos, pero si no estuviera la contingencia, ustedes podrían estar en Europa, pues no sé, antes de las 8 de la noche, ¿no? O antes de la noche de hoy. Pero antes los viajes eran por barco, estaban en mar y tardaban meses o a veces hasta años. Entonces se complicaba bastante y las expediciones en los tiempos pues tardaron mucho. De hecho, seguramente Cristóbal Colón jamás conoció ni vio a dónde llegó o cuáles fueron las consecuencias de que él haya llegado a esta parte de América. Entonces en el año en el siglo XVI, sí, los años 1600 o en adelante, el fin de las guerras de la colonización llegaron y produjo la llegada de Hernán Cortés y los conquistadores españoles al entonces imperio mexica y culmina con la guerra de independencia y la proclamación de la primera república mexicana. Entonces la colonia empieza desde que llega Hernán Cortés aquí, chicos, y hasta el 16 de septiembre de 1810, que es cuando nosotros tenemos nuestra independencia, ¿no? Mm, Si nos ponemos a pensar, no está muy lejos, o sea, entonces quiere decir que hace 200 años ellos todavía estaban aquí y nosotros éramos prácticamente españoles, no éramos mexicanos y no existía como tal México, era una parte de una colonia nada más de la vieja España o la España, ¿no? Si nos damos cuenta no está muy alejado. El proceso de colonización fue dentro del siglo XVI y XVII, dio las circunstancias de toda la Nueva España, nosotros éramos llamados la Nueva España. La caída de México, Tenochtitlán, bajo el dominio de los conquistadores españoles, inició la vida colonial, perdón, que en pocos años daría origen al establecimiento del virreinato de la Nueva España. Aquí ya no había un emperador como antes en las culturas, nada de eso. Se estableció la llegada de un virrey, que sería la persona que reinaría por la corona española aquí en el territorio mexicano, que pues ahora era Nueva España, ¿no? Y centró las bases para el surgimiento de la cultura nueva basada en el mestizaje, chicos. Aquí un punto bien importante, el mestizaje es lo que hoy ustedes y yo somos y es lo que hoy ustedes y todos los mexicanos, como que tienen identidad como mexicanos, dio origen, ¿no? El mestizaje, la unión entre las personas que venían de España y las personas ya originarias de aquí de México. Eh, el mestizaje se refiere pues a la unión de culturas, a la unión de pensamientos, a la unión de corrientes filosóficas, de todo lo que los vuelve seres o entes pertenecientes a un lugar, ¿no? Dice que el proceso de mestizaje se encontraba fuertemente cuestionado por los propios soldados que venían de España. Ellos pues, no querían juntarse con las personas de acá, ¿no? Pero al fin y al cabo se realizó, se tenía que llevar a cabo. En el 3.22 o 3.3.2 empieza la parte del virreinato. Es un punto importante de la época de la colonia porque era la parte de que nos gobernó en aquellos tiempos. Nosotros no éramos una república, no había un presidente aquí de acuerdo a las leyes y pues nos gobernaba una persona que designaba el rey de España en aquellos tiempos. Y era como que gobernador. El Virreinato de la Nueva España fue una entidad territorial integrante del Imperio Español, establecida en gran parte de América del Norte por la corona, durante su dominio en el Nuevo Mundo, como les comento. Entonces España era pues quien mandaba acá, ¿no? México desapareció, ya no existía prácticamente, era una parte del territorio español, entre los siglos XVI y XIX, chicos, ¿vale? Etapa conocida como periodo colonial mexicano. Fue creada tras la caída de México Tenochtitlán, el evento de conquista, lo que ya vimos, ¿no? No concluyó sino hasta dentro de muchos tiempos después. El Virreinato de la Nueva España fue creado oficialmente. Fechas, atentos a las fechas, chicos. Esto puede venir en sus evaluaciones. En algún momento hacemos evaluaciones de esto. 8 de marzo de 1535 y su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco, ¿sale? Él es el primer virrey de la corona española aquí en nuestro país y la capital del virreinato fue la Ciudad de México, establecida sobre la antigua Tenochtitlán, ¿sale? La organización política dividía el virreinato en reinos y capitanías generales. Nosotros no teníamos una república como hoy en día que tenemos estados y un distrito federal. Antes eran
esto que decía territorios. Un segundito, me perdí en la lectura. Ah, 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 ah. Me perdí, muchachos. Y lo acabo de leer. Ok. Territorios de la nueva. Bueno, la organización política, aquí está capitanías generales y reinos. Órale, nos llamábamos reinos. Miren, los reinos eran de la Nueva España, diferentes al virreinato en sí: Nueva Galicia, Guatemala, Nueva Vizcaya, Nuevo Reino de León, Nuevo México, Nueva Extremadura, Nuevo Santander. Y las capitales fueron llamadas Filipinas, Puerto Rico, Santo Domingo. Dense cuenta que pues, tenían nombres bien diferentes a los que tenemos hoy, ¿eh? Bueno, existía una jurisdicción señorial, chicos, que era el marquesado del Valle de Oaxaca, propiedad de Hernán Cortés y sus descendientes. El marquesado incluía un conjunto de vastos territorios donde los marqueses tenían jurisdicción civil y criminal y derecho de conceder tierras, aguas y bosques. Dentro del marquesado se hallaban sus principales posesiones: estancias de ganado, labores agrícolas, ingenios azucareros, batanes y astilleros. Todo esto es lo que enriqueció, pues sí, quitaron la parte de España a nuestro país. En todo esto, ellos establecieron tierras para ellos, la mayoría eran latifundios, gente que poseía gran cantidad de tierras. Muchos años después, eso ya no se permitió. De hecho, existe una ley que no te permite tener más de 1000 hectáreas de propiedades. Pero bueno, de quién puede tener eso, ¿no? Seguimos con esta parte del virreinato y tenemos varias fechas ahí, hasta prácticamente 1798, donde empieza a decaer esto. La población no se detuvo hasta 1830. El virreinato no existía y había logrado su independencia en 1830. Acuérdense que nuestra independencia o el grito de independencia se da en 1810, pero la guerra de independencia no se gana ese momento, ¿no? Fue una guerra que duró mucho tiempo, la corona española duró mucho tiempo todavía aquí en nuestro país. La población no se detuvo y el virreinato por fin se derrumbó más o menos por los años de 1830, chicos. 20 años después del inicio de nuestra independencia fue cuando prácticamente España estaba fuera de nuestro país. Sale pues. Y después tenemos ya el mestizaje cultural. Me parece que ya eso es la última de esta unidad. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran agregar, mencionar? No sé si el compañero o la compañera pudo entrar. ¿Nos está escuchando? Sí, nos estará. A ver, ahí le estoy solicitando que active su video. Bueno, vamos a apurarnos. Llevamos más o menos 30 minutos de grabación aquí de la clase, chicos. Empezamos un poquito antes, así que no se nos va, no se nos va a tardar mucho en decirnos que ya casi nos queda poquito tiempo, ¿no? Vamos a dar unos minutitos y ahorita mismo ahí en WhatsApp les mando el nuevo link de la nueva sala para la otra hora que vamos a seguir trabajando en esto. El 1.1 o el último de esta unidad es el mestizaje cultural, lo que les comentaba hace ratito, la unión de dos culturas muy diferentes que dieron origen a lo que hoy tenemos aquí en día, ¿no? En 200 años prácticamente hemos formado esto que tenemos hoy y hemos visto que los conquistadores mantuvieron muchas formas políticas y prácticas de las prácticas económicas de los pueblos mesoamericanos. Sin embargo, es importante señalar que hubo cambios que delinearon una nueva realidad que no era mesoamericana ni española, lo que tenemos hoy como cultura pues, ya en México, ¿no? Así, desde sus orígenes, la sociedad novohispana se caracterizó por la adaptación de nuevos y distintos tipos de relaciones económicas, instituciones políticas, prácticas culturales, religiosas de unos y otros. A esta adaptación y constante creación de formas en todos los ámbitos de la vida social se le ha llamado mestizaje cultural. Es, les digo,
no les comentaba, prácticamente es la formación de lo que somos hoy en día y la cultura que tenemos. ZTE, creo que ya tienes el micrófono prendido, ¿puedes hablar? Si nos escuchas bien, nomás puedes confirmar que hayas estado escuchando. No sé quién seas. Bueno, le vamos a seguir entonces. De forma paralela, la cristianización trajo la enseñanza del idioma de la parte del idioma castellano. Antes acuérdense que no todos hablaban ese idioma, solamente las personas pues, que habían, los que habían nacido con cultura de allá o los que venían de la parte de España en aquellos tiempos. Eh, y en estas fechas ya empezó a surgir la alfabetización o la cruzada con la parte del idioma. Los primeros en aprenderlo fueron quienes establecieron relaciones directas con los españoles, como los caciques y las familias nobles de indígenas. Las familias nobles de indígenas todavía se mantenían hasta más adelante. Los hijos de las familias mestizas también adoptaron el español como su lengua madre. Por su parte, los nahuas crearon palabras para designar las cosas recién conocidas. El idioma náhuatl era el idioma más hablado en las culturas anteriores, entonces pues era el que más tardó o más difícil fue eh, encasillar en la parte del español, aunque pues les digo, al fin y al cabo se dio en la mayor parte del país. De igual idioma, el entrelazamiento de dos culturas proporcionó una cocina particular. Los españoles incorporaron a su dieta el maíz y las verduras mesoamericanas. Esta parte, chicos, para mí es la más buena, ¿ok? Porque formó la mejor gastronomía del mundo. Perdón, pasó una combi. La mejor gastronomía que tenemos en el mundo. O sea, la cultura mexicana con su gastronomía es bastante bonita y me atrevo a decir que es una de las mejores del mundo. Entonces, la implementación de nuevos ingredientes, el nuevo conocimiento de frutas, verduras, carnes y diferentes formas de preparación que no existían ni en una parte del mundo ni en otra, enriqueció ambas culturas. Eh, Los indígenas hicieron lo mismo con distintas carnes de Europa, el pan, el trigo, cabe mencionar que una buena parte de los indios continuaron su dieta de siempre, consistente en maíz, frijol, calabaza y chile, ¿no? Es lo que mayormente estaba aquí en nuestro país. Algunos pudieron criar gallinas y cerdos.